justamente del clima. Te extrañamos ayer, Fernanda, pero ya está bien. Medianamente. En proceso de recuperación. Con una gripecita por este cambio de tiempo también. Gripeciña. Bueno, dale, pronta recuperación entonces, Fer, porque vienen días también de calor, frío, precipitaciones. Veamos ya, por favor, los datos del tiempo y cómo va a estar el clima en las próximas horas en nuestro país, para tener un poco un panorama de lo que se viene en cuanto al tiempo. Hoy estuvo un poco más caluroso. Sí. Tuvimos amaneceres bastante frescos, incluso en las últimas horas. Así que a ver qué nos depara el tiempo. Mucho aviso meteorológico también, permanentemente. Sí. De hecho, hemos tenido granizada esta semana, pero ya vamos a ver lo que va a estar o cómo va a estar el tiempo. Hasta ahora, así está Asunción en la costanera. Mucha gente de salida, mucha gente haciendo deporte. Y estos datos del tiempo con cielo nublado. Es el atardecer de este día jueves. Sí, señor, 23 grados la temperatura actual. Una humedad del 55%, viento suroeste a 6 kilómetros por hora está soplando. En este caso, durante el transcurso de esta noche que ya se va iniciando, vamos a tener temperaturas entre los 24 a 22, para la madrugada entre 22 a 20 y mañana va a ir subiendo nuevamente, aunque tendríamos una vez más un amanecer bastante agradable. Asimismo, y nosotros estamos viendo ya y compartimos con ustedes, después de reiterar los datos del tiempo, 23 grados ahora, que para mañana, que es viernes, atención, la máxima es alta todavía, 29, va a ser un viernes cálido en algún momento, pero la mínima va a estar en 19 grados con tiempo inestable, algunas lloviznas para mañana. Para el sábado sí se pronostican lluvias, 20 grados de mínima, 22 la máxima y la posibilidad también de tormentas eléctricas. Es lo que pronostica meteorología para el día sábado. Y el día domingo continúa el tiempo inestable, cielo nublado. La mínima para el domingo, 18 grados, la máxima 26. Va a ir mejorando ya, aunque vamos a tener un amanecer bastante fresco todavía. El día lunes, 16 grados de mínima, 28 la máxima pronosticada. Bueno, y sigue siendo tema del momento estas llamadas ocupaciones VIP. Sí. Estamos hablando de una finca grande que tiene una porción sobre el río, ustedes conocen el caso, en el que se estaba dando aparentemente un despojo al Estado a través de una ley que estaba a nada de salir, que hasta ahora no vetó Santiago Peña. Hasta ahora no. Anunció el veto, pero no vetó. Hasta hoy. Por lo menos, sí. Al menos que se sepa. ¿Qué pasa con esto? Se empezó a preguntar, primero el Ministerio de Defensa. Después apareció el INDER. Sí. Pero ¿qué pasa en los registros públicos? En este momento, si uno va, ingresa el número de catastro, ¿qué sale? ¿Qué información hay sobre estos terrenos? Para el Estado, ¿de quiénes son estos terrenos? Tenemos que hablar con la gente del registro o escuchar a la gente del registro. Exactamente. Y queremos compartir justamente lo que decía en este caso la directora de registros públicos. Compartimos. Y que ayer nos remitieron el oficio. Y seguramente, si no hoy, mañana le estaremos teniendo ya el informe que ya está todo hecho, por cierto, de todo el recuento del estudio de título, y eso le vamos a enviar lo antes posible. La titularidad y dominio sobre esta finca, pero aparte de eso, le vamos a proporcionar nosotros todo el estudio de título que hicimos, ¿verdad? Como para que tengan todo, incluso contratos de arrendamiento que están vigentes sobre la propiedad, medidas cautelares que se trabaron, bueno, un completo compendio respecto al historial de toda esta finca. Bueno, ahí está lo que tiene que ver por el lado de la Dirección de Registros Públicos, lo que decía Lourdes González. Claro, recordando que estos terrenos, al ser terrenos públicos, el paso del tiempo no le da derecho a ningún ocupante. O sea, no procede una usucapión, por ejemplo, como si pasa en un terreno privado. Esto es dominio privado del Estado, estos bienes. Exacto. Además, a todo esto se suma el hecho de que muchos presentaron documentos supuestamente de derechos de ocupación que les dio el INDER. Sin embargo, muchos de estos derechos fueron cedidos por otras personas. Es decir, yo, Fernanda, tenía mi certificado de ocupación que no me avala que yo esté ahí ocupando esta propiedad que no me pertenece. Pero yo tenía un certificado de ocupación que me voy y te ofrezco a vos, Diego,
y te doy mi Vos certificado. sujeto de reforma agraria, digamos. Claro, yo sujeto de reforma agraria, pongamos por ahí el ejemplo. Pero además no es el INDER eso. Claro, además de que no es del INDER, además de que no cuenta como un documento válido para decir yo estoy acá bajo mi derecho ocupando estas tierras, en más de un caso se ha dado que se ofreció ese certificado del INDER como un documento válido a una tercera persona. Vos, Diego, te fuiste y yo te dije, bueno, dame a mí un vehículo o dame una, no sé, maquinaria. Una maquinaria, un tractor, y yo te doy este certificado para que vos tengas este terreno. Ese documento ya no es válido. Incluso pueden ser procesados por haber hecho ese traspaso, por así decir, del documento. Y hablando de eso, hasta este momento hay que decir, la gran figura, podríamos decir ahora, hasta este momento es el procurador, sí, que ha tenido protagonismo, que creo hasta ahora ha sido muy claro que para el gobierno paraguayo esto no corresponde, no procede. En ningún caso. En ningún caso. Y además se avanzó un poco, ¿en qué sentido? Que por lo menos ahora, porque este proyecto se aprobó en el Senado sin saber quiénes eran los ocupantes. En diputados. En diputados. Claro, y después en Senado y después también. en el Senado. Está a punto de ser ley y nadie sabía quién estaba. Ahora, gracias también a la actuación judicial, por lo menos se sabe quiénes están. Algunos. Algunos. Y entre los que están ahí, algunos ya dijeron, ¿sabes qué? Tienen razón, toma la llave. Está en mi casa que está ahí, o era por lo menos una casa que yo construí, no me corresponde. Háganse cargo ustedes. Eso fue lo que ocurrió hoy. Vos dijiste que no son las más lindas de las casas. No. ¿En serio, Fer? Según nosotros le hacíamos la consulta al procurador, ¿no? No son de las más vistosas, al menos. No son de las más lujosas, no son de las más fastuosas que hay ahí. Son 2 lotes cuyos propietarios son 2 personas. Bertolt Penner es uno. Penner, sí. Hugo Bertolt Friesen es uno. Sí. Y Bertolt Penner Friesen es otra persona. Son 2 propietarios, a cada uno le correspondía un lote distinto, distante uno del otro. Pero cuando decimos un lote no estamos hablando de 12 por 30. No, cuanto menos, decía el procurador, 3 hectáreas en total. Pero en el documento, porque hay un documento judicial, en ese documento un solo terreno tiene 2.900 metros cuadrados, uno solo, y el otro no recuerdo si se especifica. Lo cierto y concreto es que hoy esa fue la noticia que fue tomada como positiva desde el Poder Ejecutivo. La entrega de esas llaves y el reconocimiento vía judicial de parte de estas 2 personas que dijeron, como vos mencionabas, Diego, toma la llave. Es todo lo que yo tengo. Es todo lo que yo tengo, hace lo que quieras. Sin ningún papel, Fernanda. Ningún papel. ¿Cómo tienen ANDE? ¿Cómo tienen SAP? ¿Cómo construyeron? ¿Quién autorizó la construcción? Sin ningún papel. Sí. Vos querés arreglar tu medianera y tenés que ir a la municipalidad a hacer un lío burocrático. Pero supuestamente según estas 2 personas, o por lo menos una de ellas, mediante lo que mencionaba su abogado en estas últimas horas. Juan Claudio Gaona. Sí, Juan Claudio Gaona decía que supuestamente se estaban haciendo las mejoras. Después te voy a mostrar un documento. Dale. Pero vamos por parte. Hoy habló el procurador. Hoy habló el procurador, lo tomaron como un logro desde el gobierno el hecho de haber podido recuperar 2 lotes, 2 propiedades del total de 17 ocupantes que hasta ahora tienen como identificados. ¿Y cómo quedan los otros propietarios con la acción de estos propietarios, entre comillas? ¿Cómo quedan los otros ante la decisión de estos 2 ocupantes de decir, tomen la llave, no queremos más lío, aunque la historia tiene que continuar? Claro. Vamos a escuchar lo que decía el procurador y después respondemos. Implica el reconocimiento de que estas tierras son del Estado paraguayo y ellos desisten de ejercer cualquier tipo de acción o derecho sobre estas tierras o estas parcelas por parte de las personas que han entregado voluntariamente la llave. En el caso de una persona, recuerdo que dijo que le intercambió por escribanía pública un vehículo a alguien que necesitaba y que le cedió los derechos sobre esta parcela. ¿Presentaron documentos del INDER? ¿Tengo entendido? Estas personas, ¿Estas 2? No, estas 2 personas no. Sí hay edificaciones, en este caso en uno de ellos hay un tinglado, en otro a lo mejor hay una pieza. Pero no son esas viviendas lujosas que están a la ribera del río. No son de esas. Nosotros hicimos diligencias preparatorias tendientes a una o varias acciones civiles, no descartamos ninguna. Y tampoco descartamos comunicar el hecho al Ministerio Público si es que tenemos indicios de hechos punibles que puedan configurarse. ¿Cuáles indicios?
Hay, dependiendo de la documentación que se vaya acercando, desde invasión, asociación criminal, lavado de dinero y otros que puedan configurarse en función de los elementos que tengamos a la vista. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Estas dos personas ya están eximidas del proceso civil, decía el procurador. Se acabó la historia. Se acabó la historia porque el propio procurador decía, lo que nosotros queremos a través de este procedimiento judicial en lo civil es recuperar las llaves. Primero, las tierras. Es decir, contra estas dos personas ya no tenemos más nada que hacer. Ellos ya no se tienen que presentar porque ya desistieron de cualquier tipo de acción. Ahora, si hay una acción, si hay daño y perjuicio. Sí. Si hay indicio de lavado de dinero. Sí. O de estafa. Eso es lo penal. En lo penal sí pueden todavía ser procesadas estas dos personas pese a que entregaron hoy la llave. Y los costos que va a significar levantar lo que ellos construyeron tienen que pagar. ¿Ellos también lo decía el procurador? Sí. Es decir, por la justicia decir próximamente, eso. Claro, próximamente tampoco están eximidos de pagar algún tipo de costas al Estado paraguayo. Por supuesto, es que así debería ser. Sí. Y hay un documento de entrega, es un acta, ¿verdad? Es un acta. Vamos a mirar acá justamente. Porque esto se hizo hoy. Van juntos ellos, ¿verdad? Van juntos, representados por el mismo abogado, a una audiencia ante el juez que creo que era, perdón, José Villalba puede ser, ¿verdad? Sí, Villalba es el juez. Sí. Bueno, y este es el documento. Hugo Bertolt Friesen es uno de ellos. Bajamos un poquito para no mostrar ahí los datos. A objeto de prestar declaración jurada, decía, teniendo en cuenta la finca que se encuentra ocupando, padrón número en el distrito de Villa Ayes, manifiesta cuanto sigue el señor Hugo Bertolt Friesen. Mi historia personal, dice, y escucha Diego, con los lotes de jardines de Remancito, hace más de 10 años atrás, conocí al señor León. ¿Quién el señor León? El señor León quería ampliar su negocio y para esto necesitaba comprar una camioneta. Yo le ayudé a conseguir la camioneta, dice Hugo Bertolt Friesen. Y él me entregó en contraparte un lote con 2.960 metros cuadrados sobre el río Paraguay. ¿Y con qué calidad? ¿En qué calidad? La documentación correspondiente hicimos vía escribanía. Contrato privado. Sí. Desde aquel entonces esperé que salga el título de este lote. La comisión vecinal hizo varios pasos, y acá está, Diego, lo que yo te quería mostrar. La comisión vecinal hizo varios pasos transparentes ante las autoridades correspondientes para aclarar y regularizar los detalles pendientes para poder recibir el título. Es decir, se estaba moviendo toda una comisión vecinal en torno a esto. Ahora, el señor no menciona qué año, ¿verdad? Hace 10 años, dice. 10 años. Y 2013. 2013. O más de 10 años incluso, dice. Podríamos calcular 2013, 2012 más o menos. La semana pasada, después de pasar el último tramo en el Poder Legislativo, empezó una tormenta mediática sobre la finca 916. En resumen, hoy el Estado paraguayo pide la devolución del lote. Es mi convicción que mi primer deber como ciudadano paraguayo en este asunto es buscar la paz y respetar las disposiciones del gobierno. Basado en esta postura, renuncio hoy ante los representantes del gobierno a todos mis derechos sobre el lote arriba mencionado y hago entrega de la llave de acceso al lote tal de la finca 916. Bueno, y seguidamente ahí ya se hace entrega oficial. Vamos a ir bajando un poquito el documento. Se le hace entrega oficial de la llave, básicamente del portón principal del terreno, al procurador general. Ahora, una cosita no va a ver. Sí. No renuncia a ningún derecho. Él no tiene ningún derecho sobre eso. No. Eso está mal, o sea, es su declaración, pero no, según el gobierno no hay ningún derecho ahí de esta persona. No. Son ocupantes de mala fe, nos decía incluso el procurador. Sí. Y por otro lado está el señor Bertolt Penner Friesen. Dice bajo la representación que le es otorgada al profesional, es decir, va el abogado Juan Claudio Gaona en representación de Bertolt Penner Friesen, que creo que es un hombre que está teniendo un problema de salud, dijo el abogado. Ah, ok. Entonces, por eso... Que no es hermano del senador. Dejó no. Tengo entendido. Vamos a insistir sobre eso un poco también. Bueno, pasa a manifestar cuanto sigue. Ratifico la presentación efectuada por mis colegas, por el señor Bertolt Penner Friesen, y hago entrega de las llaves del lote número 4 específicamente de la finca, en este caso al Procurador General de la República. Aquí por lo menos no hay un argumento
de Claro. la otra parte. Pero ya sí es el la abogado entrega. nomás el que entrega en representación. La llave. Y esa es la foto hoy del procurador Marco Aurelio González con las 2 llaves. Sí. Casi como una señal de victoria. Sí. De hecho, ellos toman como algo sumamente positivo, decía el ¿Y el procurador. Ministerio Público dónde está? Bueno, físicamente sabemos, pero ¿dónde? ¿Por qué no aparece en este caso? Ese ya corre por Están otra reconociendo una ocupación ilegal y nadie dice nada. Increíble es. Sí. Exactamente. Es cuanto menos llamativo lo que pasa. Tenemos incluso la imagen Esta es la casa, una de las que se entregó. de Jonoco. Cuesta Hay- identificar, ¿verdad? Hay una, tenemos el mapa. Y por ahí podemos poner el gráfico de este lugar. Porque hay otro. Este es el de Daniel Gómez Rambado, es del juez, pero hay otra más. Voy a ver para compartir también allí. Porque son 2 lotes, específicamente, los que fueron entregados, decíamos, el día de hoy. 2 de las ocupaciones en este caso. De hace más de 10 años estaban allí. No tenían, dice, una construcción demasiado fastuosa. Ya escuchaban lo que decía el procurador. Él mencionaba, una tiene un tinglado, la otra tiene una vivienda pequeña. Después de la conferencia de prensa que daba el procurador, ya se hacía presente el viceministro para las Fuerzas Armadas, Bernardino González. Él recibió las llaves. Tenemos también las imágenes del momento en el cual él recibe, el viceministro de Defensa, recibe las llaves y ya con esas llaves acude directamente a Jardines de Remancito, se fueron esta tarde, lacraron el lugar y después también hicieron el inventario de todas las zonas, de todos los objetos que tenían en su interior. Hoy nadie podría entrar a estos lugares, A esas 2 viviendas, ¿no? por lo menos. Bueno, tenemos más repercusiones de este tema. A mí me encantaría insistir con 2 puntos, Fer. Sí. Bueno, 3 en realidad. Por un lado, ¿qué pasa con el veto del presidente? Tiene tiempo todavía, categórico. Sí. Pero quizás le aportaría un poco de claridad también a este asunto que ya termine vetando. Lo otro, es lo de la fiscalía que estábamos diciendo. Y un tercer punto, quien hasta el momento aparece como el rostro visible políticamente hablando de esta situación, es el senador Basilio Núñez, referente del movimiento Honor Colorado. Él es líder de bancada, ¿verdad? Líder de bancada. Aparte ha sido un referente permanente ya en términos políticos. Y en términos políticos, ¿qué pasa con él? Porque el presidente dice, yo veto, esto está mal. El procurador dice que son ocupantes de mala fe. Y el integrante del movimiento del gobierno fue, no sé si es el impulsor, Y fue pero uno fue quien de llevó los- adelante este proyecto. Sí, aunque después él le terminó tirando Le más la tira un poco el pelota fardo a su colega. a Edwin Reimer, ex Sí. diputado. En fin, a ver qué pasa con eso también, ¿verdad? Seguramente tendrán que sacar algún comunicado también en el Colorado una vez que vete Santiago Peña esto. Sí. Escuchamos, porque hoy hubo nuevamente repercusiones en la Cámara de Senadores, lo que decía Eduardo Nakayama. Existe una exigencia de la Constitución Nacional de que debe de determinarse la utilidad pública o el interés social para poder proceder a la desafectación o a la expropiación. De ninguna manera podemos permitir ni tolerar secretismo dentro de la Cámara de Senadores. Aquí tenemos que tener la más absoluta transparencia en todos los procesos y cuantas más comisiones puedan ver cuáles son los casos de expropiaciones y de desafectaciones, mejor. Tenemos que tener en cuenta que dentro de un sistema democrático, a muchos de nosotros no nos gusta la cara de algunos colegas. Eso es normal, esa es una democracia, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que esas personas han sido electas por mandato popular. O sea, por elección popular, por el voto popular, y obtienen ese mandato. Está la fiscalía, sin embargo, el propio fiscal general dice que hay que darle un tratamiento. Y por eso yo aprovecho para decirle al fiscal general del Estado, estoy en total desacuerdo con sus manifestaciones. Se tiene que desalojar Verá. el lugar. Pero por supuesto, él tiene que proceder conforme a derecho. Él es el representante de la sociedad paraguaya, no es el representante de una pequeña parte de la sociedad. Y entonces debe obrar en consecuencia. Bueno, ahí están. Hay rostros de quienes pararon esto.
¿verdad? En el Senado están identificados los senadores opositores que le pusieron freno a esta cuestión, que estaban listas para correr. Hoy decía la Cayama, si Celeste Amarillano vendía un lote cercano ahí, quizás el tema no entraba en discusión. No, hay que olvidar también que la senadora Yolanda Paredes fue una de las que primeramente, un día antes de la sesión, incluso realizaba ya publicaciones respecto a este tema que se iba a estar tratando. Denunció con firmeza que esto podría haber sido un fato. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Ya venimos. (19:31) hay muchas novedades ahora. En este momento incluso hay que hablar de un violento enfrentamiento en zona también de una ocupación, y se habla ya de 2 personas fallecidas y muchos heridos. Atención con esto. Zona Remancito, pero en una propiedad que pertenece a una familia. No estamos hablando de la misma zona, o no estaríamos hablando de la propiedad que le pertenece al Ministerio de Defensa, pero sí es una aledaña muy cercana allí al puesto de Vista Alegre, cerca de la rotonda que va hacia Falcón. En ese lugar pertenece a una familia. La zona ya había sido ocupada por este mismo grupo hace unos días, pero el enfrentamiento se daba en horas de esta tarde y se estaría ya confirmando. Habría que ver, hay un equipo de nuestro medio también allí, de por ahí podemos ir usando algunas de las imágenes, aunque estábamos viendo que la señal se dificulta un poco, pero están ya tirando señal desde allí, desde la zona. Estas son algunas de las imágenes. Atención con esto es ahora, arrancó hace un tiempito en realidad, y estamos hablando de una situación muy grave que se da, enfrentamiento entre policías y ocupantes en una propiedad. Vale reiterar la aclaración que decía Fernanda, no estamos hablando de la misma propiedad del Ministerio de Defensa. Es otro caso, pero que ha generado un violento enfrentamiento. A ver, quiero ir leyendo algunos datos acá también que nos envían. La propiedad pertenece a una familia. Los ocupantes se instalaron allí hace un tiempo. La familia denunció el hecho de invasión y salieron. El grupo terminó saliendo, pero después volvieron al sitio. Se pusieron frente al predio. Ellos reclamaban supuestamente que también querían entrar, así como los otros, a la finca 916. Alegaban eso. Pero una cosita nomás, para corregirme. Heridos y hasta el momento 1 o 2 fallecidos. No se confirma todavía. Y otra cosa, el enfrentamiento principal se da entre los ocupantes o invasores y guardias privados de la propiedad. Esto es en Villa Ayes, está en la zona del comisario Luis Bazán, así que está ocurriendo ahora. Hay mucha información, hay gente herida con balines de goma, y estamos hablando de guardias privados de una familia de apellido Lutors, según el dato que surge de la policía de la zona. Hoy es que volvieron a ingresar, después de ese hecho que yo te decía hace un tiempo, entraron a la finca, entraron a la propiedad, pero cuando hoy ingresaron ya estaban esos guardias privados que vos mencionabas, que se contrataron, o sea, que fueron contratados por la familia justamente para evitar el ingreso de estas personas, y ahí es que se da este enfrentamiento. La policía es la que está hablando hasta ahora de fallecidos, pero hay que reconfirmar constantemente este dato para ver si finalmente es así o no. Heridos sí. Datos preliminares hablan de heridos. Uno de ellos recibió un disparo en el tobillo, otro a la altura del pecho, un tercero que no estaría grave. Todo esto según el comisario Bazán. ¿Tiene audio esto? ¿Podemos tomar el audio? ¿Escuchamos? Esto fue lo que recibimos. Eso es lo que queremos acá. Para que haya fondo por los muertos que hay acá. Ellos no se presentan. Enseguida va a venir nuestros compañeros que estamos todos. Enseguida va a venir acá. Justicia es lo que queremos con los compañeros. Compañeros. Y no tenemos miedo más de la policía. Bien que llamamos. Bueno, terrible la situación. Sí, no está todavía esclarecido si es que fueron algunos heridos con balines de goma o no, o qué tipo de armas tenían estos guardias que estaban en el interior. Ellos exigían y decían, así como los otros tienen su casa en esa finca 916, nosotros también queremos entrar, pero la fiscalía les aclaró que el lugar a donde ellos querían ingresar
no forma parte de ese predio del Ministerio de Defensa. Es propiedad privada de una familia. De igual manera, Que ellos tiene intentaron- títulos. Que tiene títulos. Según las informaciones que están surgiendo. A ver, ahí Sí. siguen mostrando. A ver. Vamos a ver de recuperar la señal también, porque estaban mostrando incluso algunas personas que llegaron a ser heridas en medio de este enfrentamiento. Reiteramos, la señal es la que de momentos va y viene también en el sitio, por eso es que se hace un poco más dificultoso. Estamos intentando nosotros llamar, corroborar mayor información con el fiscal Irán Suárez, que ya comentaba a nuestro canal hermano que están en una situación bastante delicada, con mucha inseguridad en el sitio, los ánimos bastante caldeados también de por sí. Y están también efectivos de la Policía Nacional en la zona, el comisario Bazán. Vamos a ver con quién de ellos podemos llegar a establecer algún contacto telefónico, cuanto menos. Mientras tanto, se siguen dando algunas imágenes allí también, entrevistas que van realizando algunas personas visiblemente con heridas. No Así sé si podemos mismo. seguir escuchando esto. Estamos en zona de Remoncito, escuchamos también, vamos hasta ahí. Me falta un compañero también que está herido en su ojo. 22 días. 22 No tiene documento. En un ratito volvemos con esas imágenes y más información también de la zona, en la medida que se va aclarando también qué es lo que está sucediendo. Y volviendo a la zona, pero para el otro tema tenemos más declaraciones políticas sobre estas ocupaciones que se dan en la finca 916. Sí, en este caso sí, volvieron a haber más repercusiones en el Congreso. Escuchamos a algunos de los senadores. Porque cada vez que tocamos una ley intervenimos en la vida de 7 millones de paraguayos y mejor nomás que continúen acá las peleas. Estoy diciendo a usted que eso no le afecta. Y yo entiendo, pero ¿qué proyecto de ley de interés hay? Decime uno, no, uno decime y yo me callo la boca. No hay, cuando no hay una... afectaciones, por ejemplo, No, eso no son de interés común, eso no son de interés común. Justamente nosotros tenemos el día martes y nosotros establecemos, y eso no son de interés común, están siendo de interés Pero termina particular. perjudicando a todos. Efectivamente, Igual, por eso entonces se estamos, convierte en una- nosotros presentamos una ley marco hoy, y esta riña que hoy está habiendo interfiere mucho menos en la vida de los paraguayos y las paraguayas que cuestiones que tienen que ver. Si no hay una agenda legislativa, si esto no se protocoliza con una seriedad, esto va a seguir siendo de intereses de bloques y no de interés realmente de la construcción del bien común. ¿No hay nada importante para la próxima sesión? Sí hay. Hay una desafectación muy parecida. Claro, yo entiendo. No, hay una expropiación que muy parecida de Mariscal Estigarribia, donde aparentemente se afecta a una pista de aterrizaje, que también tiene sanción ficta dentro de 2 ¿Será de semanas. Reimer también? De Reiner. Eso está en el punto 2. Nosotros tenemos hoy un código de ética mucho más blando que el de la Cámara de Diputados, que admite incluso la expulsión del código de ética. Sin embargo, en el código de ética de la Cámara de Senadores solamente se admite la amonestación verbal y escrita del legislador. Las sanciones intermedias son las suspensiones, de hasta 60 días que puede realizar el plenario por determinadas conductas que comete el legislador, y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Si se configura en este tema particular la existencia de una conducta reprochable que pueda ameritar a lo mejor no la expulsión, pero sí la sanción intermedia. O sea, alguna sanción se tiene que aplicarse. Y yo considero que sí, ¿verdad? Bueno, más sobre el tema y este mapa, Fer, esta es la finca 916. Sí, parte por lo menos de ella. Que es muy grande, nos explicaba el procurador. Bastante amplia, más de 9.000 hectáreas. Sí, más de 9.000 hectáreas. ¿Verdad? Lo que nos decía, incluso hay una zona que es reserva acá, que el MADES también debería un poco explicar qué está pasando, ¿verdad? Claro. Bueno, pero vayamos a esta zona que es directamente la que tiene, por así decir, salida al río Paraguay. Una de estas fue la finca o el lote que el día de hoy su propietario, o mejor dicho, su ocupante termina devolviendo la llave, que es esta, la número 6.
este lote. Fíjate vos que en comparación a otras, como las 5 o las 7 mismas, o incluso otras más grandes, es aún mucho más pequeña. Esta es la de Friesen. Esta específicamente es, te digo, la de Bertolt Penner Friesen. Ahí está. Esta. Ahora, está la otra que está cuanto menos enumerada dentro de este documento de la Procuraduría como la número 9. Pero no es esto que estamos viendo ahora en pantalla aparentemente, ¿verdad? Esa quedaría en otro lugar. Porque vos te fijas luego, Diego, ¿sabes cómo? Con la imagen satelital. Claro. Que no tiene demasiada construcción, construcción. Vas a fijarte también en la 9. Acá está la 9. Acá está la 9. No hace falta bajar tanto. Acá abajo. Esta es la 9. Fíjate, Diego. Una es la que tiene un tinglado. O cuanto menos una vivienda. Una tiene un tinglado, la otra tiene una vivienda más pequeña. Y esa pequeña franja sería como un derecho de paso que tiene ahí, ¿verdad? Sí, pero fíjate, en esta, y si acercamos acá, van a ver que es otra de las fincas que tiene este recorte un poco más desigual, por así decir. Es esta, la número 9, que es la que corresponde a Hugo Bertolt Friesen. La otra es la de Penner Friesen y esta es la de Hugo Bertolt Friesen. Se nota, efectivamente, como decía Fernanda, no es la más importante categóricamente en cuanto a tamaño. Fíjate la 10. Claro. Y si vamos, por ejemplo, y nos valemos de la otra es Finca. Sí. Si nos valemos de esas imágenes que hacían hace unos días nuestros compañeros desde el Puente Remanso, vamos a las generales. Creo que con esa empieza un poquito la imagen de apoyo, que no son estas, porque estas se pueden ver que están un poco más al fondo. Se puede ver incluso en estas imágenes satelitales, en el mapita, que están un poco más alejadas. Pero hay otras que no tienen demasiada edificación y que parecieran estar más cerca del Puente Remanso. Fíjate, estas tienen viviendas edificadas como para casa de fin de semana, pero después, ahí, va a ir corriendo la imagen de apoyo. Y esa obra sobre el río casi. Sí. Eso también hay que investigar. Recordemos que nos decía acá claramente el doctor Riera en su momento, el procurador también, que esas siempre son tierras públicas, el costado, las playas de los ríos navegables. Sí. ¿Qué está pasando también ahí? O sea, acá hay muchas cosas que todavía hay que averiguar. Sí, señor. Están en estas circunstancias completamente irregulares, cuanto menos. Ahí vamos viendo una de ellas. Hay una toma más general también, en este caso, que aparecen entre las imágenes justamente de apoyo. Sí. No podemos precisar realmente cuál es la del mapa. Podría ser, digamos. Comparando, claro. Evidentemente, la casa que vemos de 2 pisos, con muelle propio y qué sé yo, no es porque en esta imagen misma, la satelital, se puede llegar a observar. Sí. Podría llegar a ser esa que estábamos viendo, que es más que nada una casa, una vivienda y nada más. Y después la otra que tendría un tinglado. Ahí en esta imagen, si esa ponemos a pleno, por favor, la que tenemos en el wall, ahí vamos a poder observar. Ahí está. Sí. Bueno. En un ratito volvemos sobre esto. Está ya en línea el fiscal Irán Suárez para hablar del enfrentamiento que se ha dado en Remancito y preguntarle sobre esto. Doctor, buenas tardes. Antes que nada, queremos confirmar esto. ¿Hay personas fallecidas después del enfrentamiento? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia. Bueno, de momento yo tengo confirmada una persona según el reporte de la policía, ¿verdad? Te aclaro también que de eso le va a dar más información el fiscal Alexis Takahashi, que es el fiscal que está de turno y que se está constituyendo en estas horas hasta el Hospital Regional de Villa Hayes. Tengo información no confirmada que habría una segunda persona, pero no podría darte una confirmación exacta de eso, es una probabilidad. ¿Usted intervino, fiscal, en una situación anterior ya con estas mismas personas? Sí, ya te quiero manifestar que exactamente, bueno, aproximadamente hace 20 días recibí una denuncia de la familia Lutol que cayó en mi turno, denunciando la invasión de su propiedad por aproximadamente 150 personas. Esta propiedad queda en la zona de Remancito. Entonces nosotros nos constituimos la primera vez en ese lugar. Hemos constatado efectivamente la existencia de carpas, de una cantidad muy grande de personas, aproximadamente 150 como refería la denuncia.
nos constituimos para tratar de identificar a las personas. Estas personas no quisieron identificarse, más bien optaron por salir del lugar, agarraron sus cosas, se retiraron y se colocaron frente a la propiedad sobre la ruta. Sí existieron 7 personas que fueron bastante agresivas y entonces se procedió a la detención, porque hay que tener en cuenta que se dan los requisitos de la invasión de inmueble en este caso, porque había cortes de alambrados, había violencia y también se demostraba la clandestinidad. Doctor, sí. Con respecto a los propietarios, en el caso usted decía el Lutol, ellos demostraron ya en el juzgado o ante la fiscalía que tienen un título de propiedad que les acredita como dueños del lugar. No es una situación similar a otros casos que estamos hablando ahora y que están en la noticia. Sí, ellos presentaron el título de propiedad con el sello del registro público. El título viene ya del año 1982, está registrado en los registros públicos. Se corroboró también con el catastro, con el servicio de catastro de la Municipalidad de Villa Hayes. La Municipalidad de Villa Hayes informa también lo que obra en los registros públicos en relación a eso con el mapa correspondiente y el impuesto al día. También te tengo que mencionar que nosotros nos constituimos la primera vez acompañado de un topógrafo que determinó que el lugar exacto donde estas personas estaban corresponde a las coordenadas que están dentro de la propiedad de la familia Lutol. ¿El enfrentamiento se da entre guardias privados y estas personas ocupantes o es con intervención de la policía esta persona fallecida, la persona herida, fiscal? Absolutamente en ningún momento la policía estuvo interviniendo hoy en ese lugar. Esto se dio el día martes, se dio una segunda constitución de parte de la Fiscalía, donde explicamos a las personas, a todas estas personas, la existencia de un título de propiedad. Le pedimos que se presenten a través de sus líderes ante la Fiscalía para que demuestren alguna documentación. Jamás se presentaron y ellos se encontraban hasta el día de hoy otra vez frente a la propiedad. La información que tengo es que hace unas horas una turba de aproximadamente 30 personas, 30 a 50 personas, exactamente no sé, atacaron de nuevo la propiedad con intención de quedarse y procedieron a incendiar el vehículo de los guardias privados de la familia Lutol y ahí se produce el enfrentamiento con la guardia privada. Esto se produce dentro de la propiedad de la familia Lutol y te vuelvo a aclarar, en ningún momento es una intervención ni de la Policía Nacional ni mucho menos de la Fiscalía. Okay. Bueno, gracias fiscal, le agradecemos mucho por su tiempo y por estos datos también, muy amable. No, por favor, buenas noches. No. Una persona fallecida. Que el fiscal confirmado, puede confirmar. Y otra probablemente también, sí. Hay que decirlo. Bueno, terrible el caso de vuelta. Estallido ya bastante denso después de lo ocurrido también en esa zona, no muy lejos. Volvemos a aclarar, no son las tierras del Ministerio de Defensa, es una propiedad privada de una familia. Que ya acreditó mediante documentación ser la propietaria del lugar. Es información todavía que está en desarrollo. Hacemos pausa, ya venimos. Lo que está pasando con Villa Olimpia, la situación de dominio también de este lugar, porque se encendieron alarmas también. Sí. Lo íbamos a hacer hoy, pero ustedes saben lo que pasó en Remancito, nos llevó hasta ese lugar. Es así, por eso lo dejamos como tarea pendiente, ¿te parece para mañana, así Diego? Mismo, mañana hablamos de esto. Bueno, nos vamos nosotros. Será hasta mañana. Chao, hasta chao. mañana.